Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, al primer episodio. Hoy día les voy a hablar de dónde viene mi amor por los animales, cómo fue que me hice vegano y bueno, también miedos y quizás preguntas o incógnitas que tenía en el momento que me decidí a ser vegano. Tengo acá mi computador donde tengo algunas notas para que no se me olvide nada de lo que quiero decir, así que si me ven mirando es por eso. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Gonzalo. Yo soy vegano hace 7 años y además me gusta mucho el deporte. Competí en culturismo en 2019 donde gané mi categoría y creo que tener una dieta vegana y saludable combinado con hacer deporte son los dos factores más grandes que uno puede introducir en su vida para tener una buena salud y poder vivir hasta más viejo y haciendo las cosas que a uno le gusta. Entonces, les voy a contar un poco de mi historia, ¿ya? Bueno, yo nací en Santiago, pero siempre digo que soy del sur porque cuando tenía aproximadamente un par de meses, 2 meses, me fui con mi papá y mi mamá a el sur. Específicamente un campo que quedaba cerca de Concún, o se llamaba Concún, yo era muy chico para acordarme, era un campo de espárragos. Mi papá es agrónomo y mi mamá es doctora, entonces, bueno, mi papá encontró pega en ese campo y nos fuimos para allá. Luego de eso nos fuimos a Osorno. Específicamente mi papá encontró trabajo en una empresa estatal que se llama INIA, Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Y mi mamá en ese tiempo también empezó a trabajar como doctora y de hecho después hizo una beca en Valdivia y yo me fui un tiempo para allá. Pero la mayor parte de mi niñez la pasé en ese campo en Osorno, aproximadamente desde los 3 hasta los 9 años. Entonces, esa casa de campo la recuerdo con mucho cariño porque era una casa no antigua, pero sí una casa de campo con un patio gigante. Además que este lugar que se llamaba Inia Remuevo, donde trabajaba mi papá, tenía las puertas cerradas. Entonces, básicamente cuando tú llegabas, había un guardia que te dejaba pasar o no, si tenías algo que ver con el lugar. Entonces, ese campo básicamente era como mi patio de juego cuando yo era chico. Eh, También algo que recuerdo mucho era que en ese tiempo teníamos una huerta. Mis papás no tenían animales como en esa mini parcela, sino que se dedicaban básicamente a trabajar, pero también tenían una huerta. Y en esa huerta teníamos de todo. Teníamos tomate, zanahoria, me acuerdo que las sacaba directo de la tierra y me las comía. Bueno, tomate en el invernadero, como dije antes, porotos también plantaban ají y todo eso. Yo crecí como también ayudando en el fondo a plantar esas cosas y al final sacando esos alimentos directamente de la tierra, lo cual agradezco mucho porque encuentro que es una experiencia muy, muy bonita cuando uno es niño. Eh, bueno, como decía, este campo era súper grande, tenía mucha naturaleza. No sé cuántos kilómetros habrán sido, era como un camino principal que iba como por el centro del campo y después habían un par de caminos hacia las orillas, pero que eran más pequeños. Yo creo que deben haber sido más o menos 3 kilómetros de un camino de tierra que yo lo pasaba en bicicleta y me acuerdo que al final de ese camino había una lechería. Eh, en este lugar, además de los animales típicos de granja, habían animales libres al final. Habían, no sé, liebres, por ejemplo, salvajes, muchos pájaros, loros choroy. Y básicamente yo me dedicaba a explorar estos lugares junto a mis dos y después tres perros, que era el Blackie, pastor alemán, la Bonnie, que si no me equivoco también era pastor alemán o pastora belga, y después el Byron, que era el hijo de esos dos perros. Y en ese tiempo iba al colegio, después me quedaba toda la tarde ahí y básicamente no tenía vida de barrio, siempre digo yo, porque no tuve ningún vecino. Así que simplemente agarraba mi bicicleta o me ponía las botas y iba con mis dos o tres perros a caminar por ahí e investigar los alrededores. Eh, Además de eso, que creo que es muy importante para mí porque eso generó una conexión muy grande con la naturaleza en un principio, con los animales, ¿cómo se llama?, salvajes, además de los animales, la vegetación, como pasar en la naturaleza, creo que fue súper importante y influyó mucho cuando yo era chico. Y desde pequeño ya de esa edad, 3 4 años, ya tenía como una gran fascinación por los animales. Al final, como les decía, me gustaba salir a verlos, ver qué hacían las liebres,
ver los pajaritos, me acuerdo de los loros choroy que habían, que se iban a comer las ¿cómo se llama? Semillas que plantaban en el campo, etc. Por otro lado también, en esa granja estaban los animales domésticos, que obviamente incluían a los perros, que eran mi grande amigo y que recorría este campo con ellos. También habían otros animales domésticos, o domesticados en este caso, que eran unos caballos. Mi abuelo le encantaban los caballos y en ese tiempo él me regaló, si no me equivoco, o regaló a la familia en verdad, dos caballos, el Barroso y la Sal. Y después ellos dos tuvieron una hija que se llamaba Pimienta. Y básicamente lo mismo, con mi papá los fines de semana o cuando tenía tiempo libre, nos subíamos a los caballos, íbamos a recorrer el campo mucho más de lo que podía recorrer la pata o en bicicleta. Y, y nada, lo mismo, comiendo maqui, que esta es como una berry pequeñita, que te deja toda la boca y las manos moradas desde arriba del caballo, y bueno, recorriendo y galopando por ahí. Además de, obviamente, los caballos, también estaban pollitos, gallinas, toros, vacas y terneros. Este campo donde trabajaba mi papá se dedicaba básicamente a la investigación de vegetales, según lo que yo tenía entendido. Lo que más hacían era investigación con papas. Pero para poder también mantener esta investigación, tenían otras fuentes de ingresos, como obviamente era vender estas papas. Si no me equivoco, también plantaban ¿cómo se llama esto? Trigo y otros vegetales o cultivos que se ocupan para alimentar a las vacas y otros animales de campo. Y además tenían esta lechería grande, como les contaba, que estaba atrás, al final del campo. Y también tenían animales en engorda que después obviamente eran sacrificados o vendidos para ser sacrificados como carne. Entonces de pequeño también tuve esa conexión y yo creo por la inocencia cuando era chico como que uno no se da cuenta, pero ahora que lo pienso ya siendo vegano y con varios años más de experiencia y haber investigado todas estas cosas, por ejemplo, una historia que me causa mucho impacto ahora es que cuando yo era chico y me iba a esta lechería al final del campo, yo me acuerdo que igual me metía ahí como en como una zanja, por decirlo, que está en medio de la lechería, donde de ahí la gente que trabaja maneja los succionadores y cosas que se le ponen en la ubre y todo. Y yo iba a ver eso, de repente ayudaba, qué sé yo. Y me acuerdo que cruzando la calle al frente de ese galpón que era la lechería, había otro galpón. Y en ese galpón también me encantaba ir, porque les digo, siempre amé y me encantaban los animales. Solamente que en ese tiempo tenía esa disonancia cognitiva que al mismo tiempo me los comía o me aprovechaba en el fondo de los productos que ellos tienen para su hijo. Bueno, cruzaba esta calle y en ese lado estaban los terneros. Y era un galpón grande, casi el mismo porte que la lechería probablemente. Y ahí me encantaba ir porque uno entraba y habían unas pequeñas como corralitos de madera básicamente, enanos. Obviamente los terneros no se podían dar vuelta ni nada. Y uno entraba y tú te podías acercar a ellos, tenían como un concentrado de comida, porque obviamente la leche se la estábamos quitando para, ¿cómo se llama?, darla en consumo humano. Pero me acuerdo que llegabas ahí y tú le ponías el dedo al ternero y obviamente te lo empezaba a chupar, porque su instinto era buscar la ubre de su mamá. Pero en ese tiempo, como yo era chiquitito, obviamente pensaba que los terneritos me querían y que eran simpáticos y que se acercaban a mí, etcétera. Pero ahora cuando lo miro obviamente hacia atrás, no puedo como, o me cuesta un poco como pensar o entender como en esa crueldad básicamente que la leche que era para ese ternero que estaba desesperado chupándome el dedo para poder sacarla, la estaban sacando o una calle, ¿cómo se llama? Cruzando la calle para después venderla para el consumo humano. Eh, entonces hay muchas cosas así. Por ejemplo, otra experiencia que recuerdo que fue un poco más traumática que los teneritos, porque al final los teneritos eran bonitos y eran tiernos, fue cuando presencié cuando sacan los testículos, básicamente, que acá en Chile se conocen como criadillas, de los toros, porque también eso es para consumo humano. Y obviamente eso fue una experiencia mucho más cruenta, vi cómo mataban animales también, etcétera, etcétera. Y en ese campo, obviamente, y en ese tiempo, no pensaba que eso estaba mal, o no lo veía simplemente porque probablemente era un niño y era lo que estaba acostumbrado.
Y bueno, recuerdo también que iba a visitar a la señora Nelda, que era la única vecina que teníamos, que era una casa que quedaba, no sé, a 5 minutos caminando y que era del otro administrador del campo, don Renato. Y vivía don Renato, la señora Nelda y su hijo que también se llamaba Renato. Y ellos tenían pollito. Entonces yo siempre iba para allá a ver pollito y a tomar once con pan amasado que hacía la señora Nelda. Y siempre al final me terminaba uniendo, no siempre en verdad, pero varias veces me terminé uniendo a esa once porque obviamente era todo muy rico. Eh, Otra cosa que, bueno, tengo acá que quiero contarles es que había una vaca que siempre estaba sola al lado de donde estaba don Renato y la señora Nelda, en la parcela o corralito del lado. Había una vaca que siempre estaba sola. Me parecía muy raro porque todas las demás novillos estaban juntos, todas las demás vacas estaban juntas en otros lados y bueno, el toro también estaba solo porque ahí se lo controlaban para que no anduviera haciendo desórdenes. Pero esta vaca o novillo, no me acuerdo si era hombre o mujer, estaba sola. Y cuando fui creciendo me di cuenta que esa vaca tenía como un orificio, o como no un orificio en realidad, un tapón como en el costado. Entonces me pareció muy raro y le pregunté a mi papá qué onda. Y me dijo que, bueno, esa vaca, como ellos le daban diferentes concentrados y cosas para alimentar a las vacas, con obviamente, probablemente no sea antibióticos, o quizás no antibióticos, pero vitaminas y cosas así para que se nutrieran, para poder dar toda la leche que tienen que dar. eh, a esa vaca le habían hecho como una operación, básicamente que tenía como un tapón acá al lado, y en teoría uno podía como abrirlo y llegar a sacar de uno de los estómagos que tiene la vaca lo que había comido para eh, básicamente ver cómo se estaba digiriendo eso que le estaban dando y que se estaba absorbiendo, que no se estaba absorbiendo. Y eso me causó mucha curiosidad en ese momento. Ahora nuevamente cuando miro para atrás veo que es claramente terrible. Primero las vacas son animales sociales que viven en manadas y esta estaba sola, obviamente porque me imagino que si socializaba con las demás vacas como ellas lo hacen, ese tapón se le podía salir o si se echaba o cualquier cosa se podía salir y podía ser peligroso para ella, me imagino. Bueno, yo me acuerdo que después que me contó eso mi papá la fui a ver como más de cerca porque siempre pasaba por ahí en bicicleta pero nunca me paré tanto a verla. Y fui con, obviamente, los perritos. Y el Blackie, que era el perrito más viejo macho, tenía un pedazo de lengua cortado porque le encantaba perseguir vacas y una vez le llegó una patada y se mordió el mismo la lengua y se la sacó. Y un pedazo solamente. Y no se le ocurrió nada mejor que, como yo me acerqué más al cerco y paré como a ver cómo era esta vaca, no se le ocurrió nada mejor que empezar a ladrarla, empezar a perseguirla. Y esta vaca estaba en un cerco que era un cerco eléctrico, básicamente con un hilo que tiene como un filamento de fierro o de algún metal que conduce a electricidad, pero es muy endeble y las estacas son de plástico. Y esta vaca salió corriendo persiguiendo al Blackie, botó ese cerco y yo me acuerdo ir andando en bicicleta lo más rápido que podía, con el Blackie y la Bonnie corriendo uno a cada lado, y ir mirando hacia atrás y ir viendo que venía esta vaca corriendo pero vuelta loca detrás mío. Y porque obviamente el perro la había básicamente asustado y la había molestado. Y me acuerdo de haber llegado corriendo o sea, bueno, en bicicleta y después corriendo obviamente el último rato a la casa, diciéndole a mi papá que la vaca con el hoyo en la guata se había escapado, guata, estómago, se había escapado y que tenían que ir a buscarle, qué sé yo. Obviamente a la vaca no le pasó nada, la encontraron y se fue bien. Pero como que cuento esta historia y recuerdo esto porque dos cosas. Primero porque de ahí nace como mi conexión con los animales, independiente, como les digo, que en ese tiempo, en ese lugar que vivía yo, era una industria para esos animales, donde, para la mayoría de los animales que estaban ahí, donde los estaban al final explotando. Lo recuerdo con cariño porque al final también me hizo tener este contacto con esos animales que quería en ese tiempo y sigo queriendo mucho ahora. Em, En ese tiempo, por ejemplo, me acuerdo que la leche que le sacaban a las vacas, a mi papá le pasaban en un tarro grande, así como esos antiguos de aluminio. Eh, y en mi casa servía, era como leche cruda, por decirlo, y servía en la casa y se comía. Me acuerdo que mi mamá sacaba la nata de arriba y se la comía con pan, que ni siendo ni siendo como se llama omnívoro, lo encontraba rico eso. Pero era esa vida de campo en ese sentido y independiente que en ese tiempo tenía esa disonancia cognitiva de decir que quería a los animales, perdón, y igual seguía
consumiéndolos a ellos y consumiendo también sus derivados, siempre tuve esa conexión con los animales. Me encantaba ir a verlos, me encantaba ver lo que hacían, cómo se comportaban, ver si me podía acercar más, si podía tocarlos, si podía hacerles cariño. Entonces, desde ahí partió como esa conexión tanto con los animales de granja como con los perros, por ejemplo, y con los animales salvajes. Entonces, yo creo que eso me ayudó mucho después a verlos a todos como uno y decir, pucha, si yo viví con los perros y eran como mis amigos, porque no tenía otro amigo ahí en el barrio que no había nadie, eh, ¿por qué miro a los otros animales distintos? ¿Por qué miro a las vacas distintos? ¿Por qué miro a los pollos distintos? Etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿cómo fue que después de toda esta historia hice la conexión con que estaba hablando recién? ¿Cómo me di cuenta y cómo me empecé a preguntar por qué veía a estos animales de forma distinta? Bueno, esa conexión la hice años más tarde, claramente, aproximadamente el 2010, cuando me fui a estudiar a Santiago. Eh, bueno, habían pasado obviamente otra anécdota entre medio. Por ejemplo, me acuerdo que hay un incidente que es conocido como el incidente del caracol. Eh, Cuando yo tenía como 10 años, estábamos veraneando en Viña, si no me equivoco, con mi mamá y con una hermana de mi mamá y su hijo, o sea, mis primos. Y mi primo mayor en ese tiempo, no se le ocurrió nada mejor que agarrar un caracol y ponerle sal. Obviamente el caracol se murió y empieza a sacar burbujas y qué sé yo. Y como yo ya tenía esa conexión distinta, como que inocentemente obviamente me puse a llorar primero y le empecé a preguntar a mi primo por qué lo había hecho, qué iba a pasar cuando ese caracol llegara a su casa, o sea, cuando los papás de ese caracol llegaran a su casa y el caracol no llegara a juntarse con ellos. Eh, y eso, entonces como que, vuelvo a repetir lo que decía antes, como que siempre tuve esa conexión un poco con los animales que quizás, no sé si iba un poco más allá que un niño promedio o no, pero vuelvo a decir que creo que lo que más me ayuda a eso fue haber tenido esta infancia en el campo, eh, donde pude tener contacto tanto con animales salvajes como con animales de granja, como con bichos, como con arañas, como con perros, etcétera, etcétera. Bueno, entonces llegué a estudiar a Santiago nuevamente, volví a Santiago donde había nacido el 2010 y me acuerdo que aproximadamente ahí el 2012 vi el documental Earthlings, que se llama, bueno, en español es Terrestres, de Joaquín Phoenix, el que es actor también, que actúa en la película Gladiador, el malo. Eh, y esa película la vi con otro primo. En ese tiempo yo estaba viviendo en la casa de ellos porque cuando me fui a Santiago al principio no tenía básicamente departamento donde vivir, así que me fui a ir con ellos, con familiares. Y ese documental básicamente trata de cómo se relaciona el ser humano con los animales en cinco aspectos. La comida primero, como la industria básicamente que hemos generado para poder tratar a estos animales, a estos seres como productos de alimentación. La industria que trata a estos animales como vestimenta, como entretención, ya sea por ejemplo los circos, SeaWorld y todas estas cosas. Los zoológicos también. La industria de las mascotas, porque detrás de la industria de las mascotas o de lo que uno ve como mascota, cuando uno compra un perro, por ejemplo, de raza, detrás de eso hay un criadero, hay una hembra y un macho de esa raza que al final, si lo ocupan como productos, los hacen cruzarse quizás más de lo que debían para sacar y sacar camada y poder vender los perros chicos. Y también el último punto es la experimentación, cómo ocupamos a los animales como raza humana para poder hacer investigaciones científicas. Generalmente ahí son conejos, monos, ratones, etcétera, etcétera, y cómo nos aprovechamos al final de que creemos que no sienten, por ejemplo, o al final que no nos pueden decir que no y que tenemos más fuerza o que somos más grandes o como somos más inteligentes, cómo nos aprovechamos para poder usarlos o consumirlos en esas cinco ramas en el fondo de industrias. Probablemente hay más, no sé, pero el documental se enfoca en esas cinco industrias. Entonces, vi este documental que es bien, bien gráfico, obviamente lo recomiendo porque fue el que a mí me hizo hacer la conexión
y es como una frase de ese documental también, como make the connection, haz la conexión. Eh, es gráfico y eso me hizo como volverme mi año hacia atrás y ver esos teneritos que yo quería tanto, ver esas vacas que yo quería tanto, esos novillos que yo quería tanto, pero también ver la parte más cruenta, de cómo los mataban, de las condiciones que viven, eh, cuando los separan de su mamá, por ejemplo, los teneritos, obviamente ahí claramente mi mente hizo el clic, probablemente lo había hecho en algún momento, pero fue mucho más latente de, claro, me chupan el dedo porque lo que quieren es tener leche de su mamá, que es lo que están hechos para hacer a esa edad, tomarse la leche de su mamá para poder crecer, y su mamá obviamente darle esa leche a su ternero, no a nosotros. Entonces empecé a ver todo eso que había ido cuando chico con otros ojos, y empecé a, eh, por decirlo, comparar o equiparar eh, por qué a unos animales sí y a otros no. Eso fue como una pregunta que me causó mucha intriga. ¿Por qué nos comemos a las vacas y queremos a los perros? Si hay en otros países, por ejemplo, no sé, China probablemente, que comen perros, y en otros países que las vacas son sagradas. Entonces como que me empezó a parecer que básicamente esta eh, encajonamiento que teníamos de los animales, esta diferenciación de los animales, eh, simplemente era por el lugar donde uno había nacido o por la cultura en la que uno estaba. eh, y básicamente todos eran lo mismo. Al final todos estos animales eran individuos, ya sea tanto una vaca o un perro, y si podía querer un perro y me podía no comer un perro, ¿por qué podía querer una vaca y comerme una vaca? Como que no hacía sentido. Esa era una parte, como esa disonancia cognitiva de por qué unos animales sí y otros no. Y la segunda parte que también fue un punto muy importante para mí en el hacerme vegano es, ¿puedo decir realmente que amo a estos animales con los cuales crecí cuando era chico en el campo, con los cuales jugaba, como con los perros, los que me encantaba ir a ver como los pollitos? ¿Puedo decir que realmente lo amo si es que al final lo estoy haciendo sufrir y me lo estoy comiendo? Y ese fue un punto y como un momento de inflexión al final en mi cabeza, que fue como, claramente no. O sea, si yo quiero a alguien, ya sea un animal, un humano, no le hago daño. Si quiero un árbol, no le hago daño, no lo corto. Si es que quiero una vaca, no la mato para comérmela. Si es que quiero a mi pareja, no le pego. Son cosas que al final no puedo decir que quiero a alguien si es que al final estoy infligiendo violencia y sufrimiento a ese ser. Entonces, eso para mí fue un punto de inflexión que me hizo tomar la decisión de básicamente hacerme vegano en ese momento. No fue exactamente como no fue que vi el documental y me hice vegano al día siguiente, porque obviamente todos estos pensamientos eh, e ideas que uno va teniendo es como un proceso, como que ese documental fue como la chispa al final que encendió toda esta línea de pensamiento, y que al final cuando me iba a acostar en la noche pensaba y decía, chuta, estoy haciendo esto bien, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué mato a uno y a otros los abrazo y los quiero? ¿Por qué aporto a esta industria comprando lo que ellos venden y este sufrimiento y todo? Y así uno va como, o yo por lo menos empecé como a cuestionarme todas estas cosas y también a investigar, porque había cosas que no tenía respuesta. Por ejemplo, esto fue el 2012 aproximadamente, y en ese tiempo, fue hace casi, ¿cuántos? 12 años atrás, no había mucha información, o yo no encontraba por lo menos mucha información como de gente vegana primero, como que los vegetarianos eran como, ya en ese momento, o en ese momento eran como bichos raros, ahora mucho más normalizados claramente, pero eh, no yo nunca había escuchado, por ejemplo, un deportista vegetariano, menos vegano. Entonces claramente me tuve que poner a investigar todas estas cosas, cómo tener una dieta vegana balanceada, dónde obtener los nutrientes, etcétera, etcétera. Bueno, y después de un tiempo de ver este documental y haber hecho esta conexión, eh, dije, bueno, yo creo que haber sido quizás un año después o un poco menos, 6 meses, algo así, no recuerdo bien en realidad, decidí hacerme vegano. ¿Cuál fue el problema? Como les dije que no había mucha información. Primero una parte importante. Un miedo que tenía. Un miedo muy grande que tenía. Siempre me ha gustado entrenar y hacer deporte.
En ese tiempo, como estaba primero año de universidad, estaba muy enfocado en el gimnasio. Era la primera vez que me metí a un gimnasio cuando llegué a la universidad el 2010, así que el 2012 también estaba en ese mundo del gimnasio, entrenando para crecer, para ser más fuerte, etcétera, etcétera. Y en el gimnasio menos era conocido el veganismo y hasta el vegetarianismo. Ya los vegetarianos como que era, no, es que esta persona come puros vegetales es débil. Y entré en una pelea interna, básicamente, porque por dentro yo ya había tomado la decisión de que quería ser vegano y no quería hacerle más daño a los animales. Pero al mismo tiempo, como no encontraba la información y eran cosas que no se conocían en ese tiempo, en mi cabeza tenía miedo de que si era vegano no iba a seguir rindiendo o iba a perder toda mi fuerza y no iba a poder como darlo todo en lo que más me gustaba en ese tiempo, que era el deporte y hacer deporte, que es algo que me sigue apasionando hasta el día de hoy. Pero, después de pensarlo, llegué a la conclusión que no podía ser, literalmente en mi mente dije, no puedo ser tan egoísta de seguir comiendo animales solamente porque quiero ser más grande o quiero ser más fuerte. Esa fue mi opinión personal y mi pensamiento. Entonces dije, bueno, si tengo que sacrificar rendimiento deportivo, obviamente hablando de mi ignorancia, porque eso no es así, pero en ese tiempo no sabía, si tengo que sacrificar si tengo que sacrificar rendimiento deportivo por no hacerle daño a los animales que amo y ser coherente con mi pensamiento, va a tener que ser así, ¿no? Me pondré un poco más flaco, quizá no podré entrenar tanto, no sé, pero para mí vale más no hacerle daño a los animales que seguir comiendo animales solamente para verme bien o tener más fuerza, o ser más grande o correr más rápido. Bueno, entonces tomé la decisión de hacerme vegano. Como les contaba, en esa época yo estaba viviendo con familiares, tíos, tías, primos, como una familia de una tía con unos primos. Entonces, eh, no quería molestar tampoco en la casa, como que no quería o no tenía la confianza quizás tampoco, para eh, pedir, entre comillas, que se hiciera comida especial para mí o cosas de ese estilo. Entonces, mi solución fue súper simple. Voy a comer todo lo que ellos comen, pero sin los productos animales. Totalmente un error, claramente, pero en ese tiempo no sabía. Entonces, ¿qué pasaba? Estaban comiendo, por ejemplo, hamburguesas con arroz. ¿Qué hacía yo? Y con ensalada. ¿Qué hacía yo? Comía la ensalada con el arroz. Al día siguiente, no sé, comían, o la comida de ese día era tallarines con salsa de tomate con carne. Entonces lo que hacía yo era decía que me guardaron un poco de salsa de tomate aparte y me comía los tallarines con la salsa de tomate. Esto es 0% sostenible en el tiempo, claramente, y se empezó como a cumplir mi autoprofecía. Me empecé a poner más flaco, nunca llegó a un caso extremo, pero sentía un poco menos energía, etcétera, etcétera. A todo esto, cuando conté a mi familia y a todos que me iba a ser vegano, obviamente me miraron como, ¿qué onda? ¿Por qué vaya a hacer eso? Lo típico de bicho raro que te mira. Entonces, mi mamá, que es doctora, como dije en un principio, me dijo, bueno, vais a tener que hacerte exámenes porque tenéis que revisar todas las cosas. Mi mamá, y como los doctores en Chile y en el mundo, como que le enseña muy poca nutrición también, encuentro yo. Y no saben tanto de nutrición, y en ese tiempo menos aún. Entonces, claramente me dijo, vais a tener que hacer este examen y todo. Bueno, me hice los exámenes al principio y después ponte 6 meses o algo así, mis exámenes de nuevo. Como les digo, los tiempos no los tengo tan claros, pero tienen que haber sido por ahí. Y el hierro lo tenía abajo. No estaba anémico, estaba al borde. Por ejemplo, si había que tener, no sé, el número era 6, yo tenía 7. El número mínimo era 6, yo tenía 7, o sea, estaba al borde de ser anémico. Y en ese tiempo, la solución como que yo encontré, aunque me costó tomarla, fue volver a implementar o volver a consumir leche y huevos. Ya no quería ver la carne, era una cosa que cualquier tipo de carne, de pescado, de animales, como vaca o carne blanca que le dicen como pollo, lo que sea, de ningún animal no era algo que me llamara. Y los mariscos creo que volví a comer un poco, pero al mismo tiempo también fue algo que rechacé como la textura, no sé, muy rápidamente. Entonces, básicamente para solucionar eso, dentro de mi ignorancia nuevamente, y un poco en contra de mi pensamiento, pero también yo quería estar sano,
Una cosa era perder masa muscular y ser flaco y la otra era ya entrar a tener deficiencia de fierro, tener anemia. Me acuerdo que en ese examen salió que los glóbulos rojos tenían una forma, no me acuerdo el término médico, pero una forma un poco extraña al final, no la que tienen que tener normalmente. Entonces que eso puede influir en que les costara llevar oxígeno, etcétera, etcétera. No era nada, no fue nada grave en el momento, pero sí era algo que si es que seguía por donde iba, podía empeorar. Entonces, bueno, agregué esas cosas y después con el tiempo fui investigando, me fui a vivir solo también después, me independicé. Entonces fui aprendiendo nuevas recetas, empecé a meterme más a investigar en internet, empezó a salir mucha más información, porque esta transición desde que me hice vegano, después volví a ser vegetariano, desde ese momento que me hice vegetariano como volviendo a comer huevos y leche, hasta que me hice vegano fueron varios años, fueron como 4 años. Pongamos del 2012 como al 2016, un poco más, de hecho. Como el 2013, por ejemplo, hasta el 2000, a finales del 2017, más o menos. Entonces, bueno, volví a comer estos productos animales, pero al mismo tiempo me fui, como dije, y fui investigando, fui leyendo, descubrí que las legumbres eran ¿cómo se llama? Grupo de alimentos espectacular. Y empecé a incorporar mucho más legumbres, siempre me empecé a enfocar en alimentos menos procesados, más integrales, etcétera, etcétera. Podía cocinarme yo, obviamente, en ese tiempo en donde me fui a vivir en el departamento. Entonces se me hizo mucho más fácil eh, llegar como a esa dieta ideal, o más ideal siendo aún vegetariano. Al mismo tiempo, cosas me empezaron a dejar de gustar, básicamente. Leche, por ejemplo, empecé a dejar de comprar, ya no tomaba leche ¿cómo se llama? En caja, me compraba leches vegetales o simplemente no me compraba leche y la seguía consumiendo, por ejemplo, en queque o cosas así donde no se notaba tanto. Y el queso también, después me empezó como a dejar de gustar, a dar asco y lo dejé de consumir. Y básicamente lo último que dejé antes de ser completamente vegano fue la leche en estas preparaciones, como dije antes, queques, galletas, etcétera, etcétera, que tampoco comía mucho porque era comida procesada que no compraba tanto, y los huevos, porque ese miedo que ya me había puesto flaco una vez, siendo vegano, tenía ese miedo nuevamente de que iba a dejar de rendir en el deporte. En ese tiempo me acuerdo que estaba haciendo calistenia y también estaba haciendo enduro en bicicleta. Entonces entrenaba básicamente 6 veces a la semana, tenía un día de descanso y gastaba harta energía, comía un montón. Y obviamente entre las legumbres y huevos yo entendía que tenía ¿cómo se llama?, requerimiento proteico, no calculaba nada ni pesaba nada en ese tiempo, simplemente comía lo que yo creía que estaba relativamente bien. Y me acuerdo que a finales del 2017 eh, dije ya, eh, lo único que me falta por dejar son los huevos básicamente. Ya estoy comiendo mucho más legumbres, así diferentes preparaciones, hummus, salteados, cremas de lenteja o de cualquier legumbre, etcétera, etcétera. Dije ya, ahora sí tengo que ser vegano. Y me acuerdo que partí, eso fue como, no sé, en diciembre del 2017, y me acuerdo que partí siendo vegano a principios del 2018, aproximadamente febrero creo que fue, un poquito antes. Y ahora sí, con una nutrición y con una alimentación, dado la investigación que tuve o que hice todos esos años y todo lo que aprendí, mucho más balanceada, comía legumbres básicamente 2, 3 veces al día. Yo comía 4 veces al día por toda la actividad física que estaba haciendo. Como les decía, alimentos integrales, lo menos procesados posible, o sea, perdón, frutas, verduras. Y con eso me empecé a dar cuenta que no solamente no estaba perdiendo masa muscular haciendo calistenia y andando en bicicleta, sino que estaba mejorando en esos dos deportes y al mismo tiempo estaba ganando masa muscular y ganando fuerza. Y ahí fue cuando nuevamente algo me hizo clic en la cabeza y a principios de ese año, en 2018, dije, tengo que demostrar que siendo vegano puedes ganar masa muscular y ser seco, compitiendo en culturismo
Y desde ahí que dije, bueno, no ando más en bicicleta, además que me pegó unos buenos porrazos que me asustaron, además de algunos amigos que tuvieron algunos accidentes bien fuertes y eh, básicamente no quería seguir arriesgando, eh, no quería seguir arriesgando por eso mi integridad física. Así que chao bicicleta, chao calistenia y volví a mi tiempo de gimnasio, que en realidad nunca lo dejé porque siempre, independiente del deporte que estaba haciendo, sea natación, otro deporte, siempre seguía entrenando por atrás porque al final era como una base que tenía. Y ahí me puse a entrenar en el principio del 2018. Entrené 2 años, que ya igual venía con una buena base de la calistenia. Y el 2019 fue cuando competí en culturismo acá en Chile y salí campeón de mi categoría en el nacional como el único atleta vegano de esa categoría. Me acuerdo que éramos dos atletas veganos en toda la competencia, de no sé cuántos millones de atletas eran, no sé si millones obviamente, pero muchos atletas. Y básicamente con eso cumplí como un sueño de primero demostrarme a mí mismo que se podía y poder demostrar a las demás personas también que una alimentación basada en plantas o una persona con una ética vegana que solo come plantas puede llegar a rendir en el deporte. Me acuerdo que entre medio salió otro documental muy bueno que se llama The Game Changers, que eran puros atletas veganos en diferentes disciplinas, corredores, nadadores, levantadores de pesas, etcétera, eh, que también daban su experiencia y fue bonito ese momento y como poder motivarme a mí mismo porque siento que fue como un boom de veganismo y de atletas veganos alrededor del 2018-19 y bueno, eso me motivó claramente a seguir entrenando, también era motivación personal y ya en ese tiempo pesaba todo mi alimento porque claramente quería competir. Se puede llevar también una alimentación vegana totalmente saludable y ¿cómo se llama? Bien estructurada sin pesar nada. De hecho, lo he hecho otras veces. Pero claro, cuando quieres competir en culturismo y necesitas llegar a ciertos niveles de nutrientes, es mucho más eficiente pesar la comida. Y después de eso, ya el veganismo es algo que ni siquiera pienso, que no se tranza. Eh, no sé, como que ni siquiera pienso en volver o en echar de menos algo de la comida omnívora, por decirlo de alguna forma, o de los productos de origen animal. Eh, Incluso he podido ser vegano viajando por diferentes países, algunos más desarrollados que Chile, como por ejemplo en Europa, con la Fran, mi señora, estuvimos viviendo en Alemania, en Holanda, donde habían millones de opciones. Me acuerdo que cuando nos fuimos el 2020, en Chile recién estaban empezando como a aparecer sucedáneos de ¿cómo se llama? Carne o productos animales acá en Chile, como la hamburguesa vegana o choripán o cosas así. Y allá había de todo, habían gomitas, me acuerdo, muchas cosas que fue muy entretenido como poder probarla y ver a qué sabían y probablemente yo la encuentro que saben igual porque es el recuerdo que me traen y para lo que están hechas, pero si se las doy a alguien que es vegano dirá, o no es vegano, perdón, dirá que no se parecen tanto, pero bueno. Y también, bueno, en Australia también que estuvimos hace poco, también había, aunque son buenos para asado ya en Australia, también había una harta gama de alimentos sucedáneos y cosas para los veganos. Pero también, y quiero como desmitificar eso, en países que son menos desarrollados que Chile, por ejemplo, cuando estuvimos en Bali, en Indonesia, en la isla de Bali, eh, se puede encontrar también comida vegana. Bueno, ya igual es más asiático, entonces había tofu y cosas de ese estilo, pero lo vegano no es caro ni es la hamburguesa Beyond Meat que cuesta como 5 lucas o no sé cuánto cuesta porque no la consumo nunca básicamente. Eh, lo real y el mayor contenido de tu dieta para ser un vegano saludable tienen que ser alimentos, eh, alimentos integrales, lo menos procesados posible. Eso es lo que tiene que ser tu mayoría de la dieta. Obviamente uno puede de repente comerse una hamburguesa, obviamente yo también de repente me como un chocolate vegano, obviamente de repente me como un cake vegano, etcétera, etcétera, pero más del 80% yo creo, el 85-90% de mi dieta son
cosas naturales, arroz, fideos, que al final es trigo, un poco más procesado que el arroz y otras cosas, pero igual al final no tan procesado. Además, si son integrales, mejor aún. Y legumbres. Legumbres pueden ser, hay una variedad infinita, porotos negros, porotos mungo, ¿cómo se llama? Garbanzo, lentejas. Y con cada una de esas legumbres podía hacer también infinitas preparaciones. Podía hacer crema de lenteja, podía hacer lenteja, fideos con lenteja y salsa de tomate. El hummus, o sea, los garbanzos los puede hacer hummus, los puede hacer como ensalada. Entonces, eso tiene que ser la base de tu alimentación. Y es lo que yo he podido llegar hasta ahora. Y quería desmitificar eso. ¿Por qué? Porque cuando estuvimos, como les digo, en Bali, estuvimos en Cuba también, y en los dos países había mucho menos opciones veganas como tofu y hamburguesas así súper rebuscadas y qué sé yo y procesadas. Pero lo básico siempre estaba. Y generalmente en todos los países que hemos ido, lo básico es lo más barato. Entonces, ese mito de que ser vegano es caro y que cómo te voy a comprar estas hamburguesas que cada una vale 5 lucas, sí, de repente te la puedes comprar y darte un gustito y está bien. Pero tu alimentación básica tienen que ser de cosas que no sean procesadas. Por ejemplo, yo dar mi ejemplo, que es una alimentación que llevo básicamente, o esta base de alimentación la llevo haciendo desde el 2018, básicamente. Es arroz, fideos, legumbres en general, porotos negros, garbanzo, como dije antes, lenteja, avena, frutas y verduras. Básicamente eso es la alimentación que he tenido este último tiempo. No he tenido ningún problema de salud. Rendido muy bien en los deportes que he hecho. Gané un campeonato nacional en mi categoría. En Australia trabajé en mudanzas, por ejemplo, 5 veces a la semana haciendo entre 6 y 10 horas del día haciendo mudanzas, moviendo cosas, subiendo escaleras con refrigeradores y cosas. Y después de eso igual entrenaba 3 veces a la semana. Entonces, si uno tiene eso bien organizado y come de una manera sana, obviamente, y tiene esa dieta o esa estructura de dieta vegana, no va a tener ningún problema de salud ni nada. Así que eso, esa es como mi historia de dónde nació mi amor por los animales, de cómo fue que me hice vegano, qué fue lo que el documental o lo que hizo como crecer esa chispa, o encender, esa chispa que encendió al final mi ganas de ser vegano, cómo fue mi transición, porque encuentro que es súper importante compartir cómo son las transiciones, porque al veganismo me refiero, porque cada camino es distinto y probablemente cada uno cometió errores o cosas que quizás, o siempre hubieron cosas que quizás uno puede haber hecho mejor, pero al final, cuando uno la cuenta y la comparte, gente que está pasando por lo mismo puede aprender de esos errores o de esas cosas y obviamente hacer la transición más fácil, más rápida, con menos problemas. Siempre se dice que el único error de hacerse vegano es no haberse hecho vegano antes. Así que cualquier cosa que uno pueda ayudar de comentarios, de experiencias que uno tuvo para que otra persona esa transición se la haga más fácil y más rápida, yo creo que es valioso para los demás y por eso me gusta, ¿cómo se llama?, compartirlo. Así que eso, ojalá hayan podido aprender algo. En mi Instagram, y quizás dejo acá también el link, no sé si se puede dejar link en Spotify o en plataformas de podcast, pero tengo una guía de nutrición vegana para deportistas, pero también puede ser para veganos que no son deportistas, donde escribo y hablo un poco más de estas cosas, de las proteínas, las mejores fuentes de proteína, de carbohidratos, de grasa. Es gratis, así que si es que quieren ahondar más en ese tema, si es que quieren tenerla para poder leer, para poder aprender un poco más, la pueden descargar, como les digo, va a estar en mi Instagram o en el link que voy a dejar acá, si que se pueden dejar link. Si no, me hablan por el Instagram y me la piden, también no hay problema. Y eso, cualquier duda que tengan, yo siempre feliz de ayudar y de conversar con la gente en sus transiciones o si tiene preguntas de dónde sacan ciertos macronutrientes o mejores fuentes que yo he aprendido en mi experiencia, feliz de poder ayudar. Obviamente, además de todo esto, también es súper importante si es que estás con quizás algún problema de salud o no sabes cómo empezar y quieres cómo hacerlo de forma correcta, también ir a un nutricionista vegano. Yo, en lo personal, siempre he sido súper autodidacta para el entrenamiento, para, para la nutrición, para todo. Puedo empezar a ver videos en YouTube y aprender y aprender y aprender por horas, básicamente, y días. Entonces lo hice todo por mi cuenta. Pero hay gente que no es así, que de repente prefiere asesorarse por alguien profesional y está súper bien.
ahora hay muchos más nutricionistas veganos que antes. Así que lo mismo, si es que necesitan el dato de alguien o quieren asesorarse con alguien, me pueden hablar. Yo conozco algunos, otros solamente los conozco por Instagram, pero sigo su trabajo por eso. Así que si es que me quieren preguntar, también feliz de ayudarle y darle datos. Así que eso, ojalá que le haya servido, que se haya aprendido algo. Esa es mi historia de cómo me hice vegano. Y eso, nos vemos en el próximo capítulo, que quiero hacer un poco esto mismo, pero más enfocado en el deporte, cómo fue mi trayectoria deportiva y quizá ir haciendo un paralelo con esta historia que conté ahora de cómo fue que me hice vegano. Eso, chao, chao.